Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Oremos en esta hora. Padre, buen Dios, gracias por estos versículos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que vengas hablando nuestra vida en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, venga tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpia los aires, limpia los alrededores en esta hora. Todo espíritu inmundo sea reprendido, atado, echado fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Venga ministrando este tiempo de tu palabra, mi Dios. Sea usted poniendo palabra en mis labios, Señor, en esta hora. Sea usted dando una mente receptiva a la vida de tu pueblo, Señor, a lo que tú traes en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, mi Dios, la gloria es para ti, mi Padre. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, el arca de la alianza o el arca del pacto era el cofre sagrado del tabernáculo y del templo del Señor, que Dios había establecido en su pueblo. Y esta arca estaba hecha de madera de acacia, dice la descripción de la palabra, y estaba recubierta por dentro y por fuera de oro puro. Y esta arca fue construida con órdenes claras de Dios. En ella se guardaban las 2 tablas de la ley que fueron escritas por Dios mismo y entregadas a Moisés allá en el monte Sinaí, donde revelaban la justicia que Dios demanda sobre el hombre. Y estaba también dentro del arca de la alianza, el arca del pacto, el vaso de oro contenido con el maná que Dios mandó durante el peregrinaje en el desierto al pueblo. Pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Mis amados, el arca de Dios no era un simple mueble de madera, ya que representaba la misma santidad y presencia del Dios Todopoderoso. No era algo, hermano, algo común ni corriente. Era algo especial, algo apreciado. Era la santidad misma y la presencia del Dios Todopoderoso que estaba en la vida del pueblo. Y por ello, los pocos que tenían acceso a ella, hermanos, debían ser levitas. No era cualquiera que tenía que cargar el arca del pacto. Era la tribu consagrada, la tribu de Leví. Eran los levitas consagrados, ya que Dios mismo los había escogido como la tribu ungida para que cuidaran del arca de la alianza. Mis amados, al ver el propósito de Dios para el hombre dentro, hermanos, en el antiguo tiempo, en el huerto del Edén, vimos, hermanos, también un panorama tan especial, que allí estaba la presencia del Dios Todopoderoso en medio de Adán y de Eva. Allí el Señor se comunicaba con Adán y Eva, y era una presencia tan especial que, sin lugar a dudas, hermanos, pudieron experimentar Adán y Eva en ese precioso lugar. Pudieron experimentar la presencia viva de Dios en ese lugar. Adán y Eva paseaban en el huerto y allí tenían la presencia misma de Dios. Era una presencia real sobre sus vidas. Y mis amados, y este es el propósito de Dios para nosotros. Vimos ahí 2 panoramas. El panorama de Génesis, donde Dios, hermanos, se comunicaba con Adán y Eva, y ellos pudieron experimentar la presencia poderosa de Dios que se movía sobre el huerto. Pero encontramos algo interesante allí. Por causa de la desobediencia, ya no pudieron experimentar esa presencia viva que antes tenían.
Luego nos trasladamos también, hermanos, para la época de David, donde David, su mayor anhelo era tener el arca de la alianza en el tabernáculo. Lo que anhelaba David era que la gloria de Dios se moviera sobre el tabernáculo. Lo que anhelaba David era que todo el pueblo experimentara la poderosa mano de Dios, sentir la viva presencia de Dios moviéndose sobre la vida del pueblo. El propósito de David, hermano, no era simplemente gobernar a través de unas leyes terrenales, sino más bien era que a través de esa ley sobre el pueblo, la presencia de Dios también se moviera sobre el pueblo. Era algo, hermanos, que no simplemente era algo, hermanos, literal, sino lleva algo espiritual en medio de eso. El propósito de Dios es que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida. El propósito de Dios es que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida personal, en nuestras casas, en nuestra familia y en todo lugar que nosotros nos encontremos. El propósito de Dios es que en este lugar se mueva la presencia de Dios en este lugar. Y ese debe de ser el anhelo de la iglesia del Señor. Ese debe de ser el anhelo de la iglesia de Jesucristo mientras esté en esta tierra. Como la misma, hermano, sintonía, el mismo pensar, el mismo sentir de David. El anhelo de David era llevar la presencia de Dios al pueblo. Hermanos amados, el anhelo de Dios es que la presencia del Eterno se mueva en este lugar. Pero puede haber cuestiones en las cuales impiden que la presencia de Dios pueda moverse en este lugar. La presencia de Dios tiene que fluir en todo lugar, iglesia. La presencia de Dios, hermanos, donde esté un hijo, una hija de Dios, ahí debe de estar la presencia de Dios fluyendo, ministrando, renovando, cambiando en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ambiente, hermano, todo ambiente de agonía, todo ambiente, hermano, asfixiante espiritualmente, el único que puede cambiar ese ambiente es la presencia poderosa de Dios. ¿No se ha fijado muchas veces, hermanos, que en medio de los cultos, hermanos, se siente una opresión terrible? Usted quiere entrar en comunión con el Señor a través de la alabanza, a través de la adoración y no puede. Hay algo que lo está impidiendo. Hay una opresión de Satanás. Hay una opresión, hermano, del mismo infierno que se opone, porque sabe el diablo que cuando el pueblo de Dios experimenta la gloria de Dios, la presencia de Dios, los demonios tienen que huir, los espíritus inmundos tienen que salir porque no resisten a la presencia de Dios. Y por eso el enemigo, hermano, manda opresión al pueblo para que no sintamos la presencia de Dios. Pero yo creo en esta oportunidad, hermano, que los que estamos aquí anhelamos la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios sobre nuestra vida? Donde quiera que esté, hermanos, el Hijo de Dios, la hija de Dios, debe de estar también la presencia del Espíritu Santo. Y si estamos en el trabajo, ahí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Si estamos en el negocio, ahí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Si estamos en la casa, ahí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en la casa. Si estamos aquí en el templo, también aquí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, encuentro unos principios que quiero compartir con ustedes en base a estos versículos que hemos leído. Y lo primero que encuentro aquí, mis amados, el mensaje de Dios para nosotros es que la presencia de Dios debe de iniciar y debe de estar en nuestra casa. Repito, la presencia de Dios debe de iniciar y debe de estar en nuestra casa. Es que eso es como que un padre de familia quiere que el profesor o la profesora eduque a su hijo en la escuela. Eso no es así. Allá enseñan a leer y a escribir, pero en la casa se enseñan los principios. En la casa se enseñan a respetar. En la casa se enseña a saludar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo queremos sentir la presencia de Dios si en nuestra casa es un total infierno? ¿Cómo queremos sentir la presencia de Dios si en nuestros hogares, hermanos amados, no se siente la presencia del Señor? No acondicionamos el momento, el tiempo, el espacio, bendito Dios, para que descienda la presencia de Dios.
¿Cómo queremos venir aquí a sentir la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios se inicia en nuestra casa. Ese es el orden bíblico, ese es el orden divino de Dios para nosotros. Por eso, hermanos, que en los cultos muchas veces se sienten opresiones. Se sienten, hermanos, opresión. No se siente sabor al culto. Porque venimos cargados, venimos oprimidos, venimos quizás hasta empleitados, emproblemados. Venimos, hermanos, angustiados, desesperados a la casa de Dios. Pero cuando venimos y preparamos el lugar en nuestra casa, hermano, al venir aquí, hermano, lo primero que hacemos es venir en ese momento y venir al altar y decir: Padre, aquí estoy, Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque siento tu presencia. Gracias, Señor, porque he venido a adorarte, a experimentar tu presencia también en este lugar. La Biblia dice en el versículo 11, de los versículos que leíamos, que el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-edom, el geteo, durante 3 meses. 3 meses bastaron, hermanos, para que la gloria de Dios se derramara en la casa de Obed-edom. ¿Cuántos años llevamos nosotros de ser evangélicos, hermanos? Y muchas veces nos cuesta ver la mano de Dios en nuestras casas. A Obed-edom nada más fueron 3 meses para ver la gloria de Dios en su casa. Es que en la casa inicia la bendición de Dios para nosotros. Por orden de David fue que se ordenó que el arca del pacto quedara en Obed-edom. David, yo me imagino, hermanos, que David ni se imaginó lo que iba a suceder en la casa de Obed-edom. Es que así es Dios, hermano. Dios nos sorprende. Dios es poderoso, bendito Dios, para hacer grandes cosas. Y dice la Biblia que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está la presencia de Dios, los demonios tienen que huir. Donde está la presencia de Dios, los pleitos tienen que salir. Donde está la presencia de Dios, hermano, las divisiones tienen que salir. Donde está la presencia de Dios, hermano, viene la sanidad divina, viene la liberación, viene, hermano, algo especial del cielo para nosotros. Donde está la presencia de Dios. Pero donde no está la presencia de Dios, hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. Qué importante, hermano, es ver que este hombre, Obed-edom, era un hombre trabajador y era un siervo de Edom. Se desconoce el origen de ese hombre, Obed-edom. Y a causa del arca, dice la Biblia, que su casa se convirtió en un lugar de bendición. ¿Por qué muchas veces no se siente, hermano, nuestros hogares como un lugar de bendición? Y no es que yo esté señalando o criticando, no es mi intención esa. Dios sabe cómo cada uno de nosotros vivimos en nuestros hogares. Pero hay algo interesante de esto, que cuando este hombre pudo ver, hermanos, el arca del pacto en su casa se convirtió en un lugar de bendición. Porque Dios habita con los hombres y mujeres esforzados y valientes. Para poder llevar la presencia de Dios a nuestra casa, Dios bendijo la familia y todo lo que Obed-edom tenía. Dios bendijo completamente todo lo que Obed-edom tenía. Y por eso Obed-edom empezó a alabar, a honrar al Señor. Y fue algo especial que cambió totalmente la vida de la familia de Obed-edom. Porque si algo, hermanos, puede cambiar todo en nuestras familias, es la presencia de Dios. La iglesia, hermanos, debe de ser un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra casa.
Y yo he dicho esto, familias saludables hacen una iglesia saludable. Y nadie podemos dar lo que no tenemos. Para llevar la presencia de Dios, hermanos, a la iglesia, primero tenemos que ser un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra familia. Padres de familia, Dios nos ha dado una autoridad para ejercerla en la casa, sobre toda fuerza del mal, que el enemigo quiera, hermanos, dominar, quiera influir, quiera estorbar la bendición de Dios. Pero sobre los padres de familia hay una bendición de parte del Eterno, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos como esos levitas consagrados para llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos nuestras propias luchas en nuestras casas, hermano. El enemigo se levanta con fuerza, el enemigo ataca a los hijos, el enemigo ataca al cónyuge, el enemigo ataca la salud, ataca la finanza, ataca, hermanos, de diferente manera a la familia, porque el diablo sabe que desestabilizando la familia, ya ese creyente empieza a tambalear. Ya ese creyente empieza a tambalear. El diablo sabe si ataca al ministro de Dios, hermano, a la familia, ese ministro se viene abajo, hermano. Porque la familia viene siendo como una columna, tanto en la casa como en la obra de Dios. La iglesia debe de ser ese reflejo de lo que sucede en nuestra casa. Cuando en un hogar, hermano, los jefes de la casa deciden establecer a Dios, la presencia de Dios, como algo prioridad en la casa, le aseguro que los cimientos de esa casa, los cimientos de esa familia, aunque vengan vientos, vengan tempestades, pero esa casa permanecerá firme, estable, porque los cimientos de esa casa se han construido en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, con la presencia del Señor. Va a ser golpeada la casa, sí, va a ser golpeada. Va a ser golpeada, quizás ya está siendo golpeada, quizás ya está siendo golpeada por diversas tempestades, pero la presencia de Dios, al llevar la presencia de Dios a nuestra casa, le aseguro que aunque el viento sople con fuerza, la tempestad golpee con fuerza, la presencia de Dios se convierte como un blindaje en nuestra columna, en nuestras casas. Bendito Dios. Qué gran ejemplo nosotros tenemos, hermanos, acerca de David. Que una de las formas para bendecir nuestra familia es que el arca del pacto esté en nuestra casa. Y qué impresionante lo que dice el verso 11. Que el arca de Jehová se quedó en casa de Obed-edom, el geteo, durante 3 meses. Y Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Porque la presencia de Dios inicia en nuestra casa. Me conmovía un testimonio de muchos cristianos que están ahorita, que están en los países que están en conflicto. Y salían allí unos cristianos de rodillas clamando a Dios que cese lo que está sucediendo. Yo les aseguro que esos cristianos, aunque están llorando, están rodando lágrimas, pero dentro de su ser interior hay una confianza firme en el Dios Todopoderoso. Muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra familia para que toda la familia busquemos de Dios, hermano. Iglesia, vienen tiempos difíciles donde el diablo va a atacar duramente la familia, hermano, duramente la familia, porque el diablo sabe que desestabilizando la familia, la iglesia empieza a tambalear. La iglesia empieza a tambalear, hermano.
Porque el principio de Dios es ese, es la familia, hermano. Necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Y va a depender de usted y de mí que eso sea efectivo en nuestros hogares. Hermana y hermano, Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Y no puede ser que cuando el diablo se levante con fuerza, hermanos, queriendo desestabilizar, qué sé yo, hermanos, hay una gran batalla. Por ejemplo, no es lo mismo tener unos niños pequeños, hijos pequeños, que ya hijos ya grandes, hermano. No es lo mismo. Pero es allí donde el papá, la mamá se deben de meter, hermanos, doblar las rodillas y pedir al Señor, Señor, manda la presencia de Dios a este lugar, porque tú eres el único que puede detener esto. Y le aseguro que el ambiente va a cambiar totalmente. El problema es cuando miremos, hermanos, que están atacando al enemigo y nos quedamos de brazos cruzados, no hacemos nada. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la presencia de Dios inicia desde nuestra casa. Segundo, ¿qué aprendemos de esto? Que nuestra casa debe de convertirse en un altar de Dios. En un altar de Dios. Obed-edom, hermano, convirtió su casa, convirtió su hogar en un glorioso altar de adoración. Cuando hablamos de adoración, ¿qué significa adoración? Significa la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que le adoran. Dios, hermanos, es Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y todo aquel corazón que se acerca a la presencia de Dios a través de un corazón humillado, a través de un corazón contrito, le aseguro que tocará la presencia de Dios, experimentará algo glorioso sobre su vida, algo poderoso. Bendito el Señor. Apocalipsis dice, su capítulo 4, verso 10, que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos, hermanos, adoran al que está sentado en el trono, rinden sus coronas delante del que está sentado en el trono y dicen y empiezan a alabar y empiezan a honrar, empiezan a adorar al que está sentado en el trono, y ellos experimentan una gloria poderosa, hermano. Es que nadie, hermano, que se rinde a Dios puede experimentar algo. Nadie que se rinde a Dios no puede experimentar algo glorioso. Todo el corazón que se rinde a Dios experimenta algo especial. Algo especial va a sentir, hermano. Porque Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios de vivos. Obed-edom, hermano, convirtió su hogar, convirtió su casa en un glorioso altar de adoración. El corazón de la familia debe tener la necesidad de intimidad con Dios. No sé si usted lo hará, hermanos, los que estamos aquí, pero debemos apartar, todos los que lo hacen, Dios los bendiga por esa actitud. Pero todos nosotros como padres de familia, como esposos, como matrimonios cristianos, tenemos que ir a la presencia de Dios. Los esposos, ir a la presencia de Dios, bendito Dios, y doblar las rodillas, apartar un tiempo de clamor en el hogar y decir y tener al lado a la esposa y empezar los dos a orar y a clamar y a pedir la presencia de Dios en nuestro hogar. Señor, bendecí la casa. Señor, bendecí a mis hijos. Señor, bendecí a mis vecinos. Padre, toca a los vecinos. Señor, bendecí a mis hijos. Señor, toca el corazón de mis hijos.
Señor. Señor, toca a ese hijo rebelde. Señor, toca a ese mi hijo rebelde, esa mi hija rebelde. Señor, toca al Espíritu Santo y el esposo y la esposa empiezan a adorar al Señor. Le aseguro, hermanos, que en ese momento se moverá algo poderoso, algo especial en ese hogar, porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios vivo que se mueve en medio del pueblo. Si hay algo, hermanos, que toca el corazón de Dios, es cuando hay un corazón que se rinde a Dios. El problema es cuando le damos libertad a la carne, le damos libertad a los problemas, y empieza papá y mamá a discutir, empieza el esposo, la esposa a discutir, y en vez de doblar las rodillas, ir a la presencia de Dios, la presencia de Dios se aleja de la casa. Obed-edom convirtió su casa, su familia, en un altar de adoración. Es necesario, mis amados, que todos vean que nosotros tenemos un altar en nuestro hogar. No porque andemos diciendo, sino porque se refleja la bendición de Dios en nuestra vida. Y la gente dirá, esa familia es una familia bendecida. No porque quizás lo que tiene, lo material, sino porque la gracia de Dios se refleja en las familias. No por las cosas materiales que podamos tener, sino por la gracia de Dios que irradia sobre cada uno de nosotros. El libro de los Salmos 25:14 dice el salmista: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestras familias? Tengamos un tiempo de intimidad con la familia delante de Dios, hermano. Y le aseguro que las cosas van a ser diferentes. Dios quiso morar en casa de Obed-edom. Es que Dios anhela moverse, hermano, en nuestros hogares. Y Dios quiso moverse en la casa de Obed-edom para derramar su poder, para derramar, hermano, su vida y su bendición sobre la casa de Obed-edom. Lo que Dios quiere es bendecirnos, hermano. El plan de Dios hoy es bendecir a su pueblo. Y no solo porque quizás ofrendemos o diezmemos, sino que a través de nuestra adoración a Dios, Dios nos bendice, hermano. Porque también, ¿de qué serviría que nosotros fuéramos fieles en nuestros diezmos y las ofrendas si no somos adoradores? Las dos cosas deben de ir a la par. Debemos ser adoradores. Porque la casa de Obed-edom se convirtió en casa de provisión. Y dice el verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. O sea que la bendición de Dios llegó sobre Obed-edom, llegó sobre toda su familia y llegó sobre todo lo que tenía. Cubrió la bendición de Dios. Mire qué especial es esto, hermano. O sea que bendice al esposo, bendice a la esposa, bendice a los hijos, y todo, hermanos, lo que hace es bendecido por Dios. Mire qué especial, hermanos, esto. Dios no solo quiere bendecirnos para llevar, hermanos, esas bendiciones a nuestros hogares, sino que Él quiere producir esas bendiciones dentro de nuestros hogares. Desde allí debe de empezar la bendición. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra casa, ese hogar se transforma en un Edén de Dios en la casa. La palabra Edén significa delicias. Cuando la presencia de Dios está en la casa, se convierte en un lugar de delicias en la casa.
el ambiente cambia, hermano. Precioso, hermano, cambia el ambiente, hermano, es algo especial que faltan palabras para explicarlo, hermano. Algo especial. ¿Dónde debe iniciar, hermano, la presencia de Dios? En nuestra casa. En nuestra casa. Y segundo lugar, nuestra casa debe de convertirse en un altar para Dios. En un altar para Dios. Y en último lugar, el peligro que no esté la presencia de Dios en nuestra casa. Porque aquí es esto, ¿está o no está? No es que sí está, pero no está. No es que está, pero un poquito, pero no es así. ¿Está o no está la bendición de Dios? ¿Qué sucede cuando la presencia de Dios no está en la casa? Vamos a ver. Si la presencia de Dios convierte a la familia en un lugar de delicias, en un Edén de Dios en la casa, ahora si no está la presencia de Dios, hermana Elizabeth. Dijo una palabra. Si no está la presencia de Dios, ¿qué presencia va a estar en la casa? La presencia del enemigo, hermano. Porque como les digo, aquí está o no está. No es que sí, un poquito está, pero el otro 50% no está. No es así. ¿Está o no está? Lo primero, hermanos, lo que sucede cuando la presencia de Dios no está en la casa es que dejamos de ser transformados por el Espíritu del Señor. En pocas palabras, la falta de presencia de Dios en la casa produce estancamiento espiritual en la familia. Que la familia, en vez de ir creciendo, la familia se estanca y deja de crecer espiritualmente. Y lo que empieza a crecer son los conflictos. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios 3, 18. Dice el apóstol Pablo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice que somos transformados por el Espíritu del Señor. Pero si no está el Espíritu del Señor, nos estancamos. Dejamos de crecer. Cuando una persona se estanca, deja de crecer, deja de ser transformado, y es por la sencilla razón que la presencia y el poder de Dios se fue de esa vida. No está la presencia de Dios. Por ende, pierde el control de la casa. Pierde el control espiritual de la casa. Solo queda en nosotros nada más un formalismo y una religión. Eso es lo que queda, hermano. Un formalismo, una religión. Voy al culto porque, para que me digan los hermanos que no estoy caído. Voy a ir al culto porque, para salir un poco de la rutina. Voy a ir al culto porque me quiero ir a distraer un poquito. Se convierte en un formalismo y una religiosidad. La carencia del Espíritu Santo. Ahora entendemos, hermanos, por qué la iglesia está costando crecer. ¿Por qué la iglesia está costando levantarse y brillar como Cristo quiere que brillemos? Es porque nos hemos estancado muchos de nosotros, hermanos. ¿Todo por qué? Porque hay carencia de la presencia de Dios. ¿Qué produce cuando la presencia de Dios no está en la casa? Hay pérdida de la fe. Nos cuesta creer a Dios, hermano. Cuando en nuestra casa no hay fe, entonces lo que predomina es la razón.
Y la razón es contraria a la fe. Porque el evangelio es de fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. El evangelio de Jesucristo es de fe. Entonces lo que existe es la ausencia del mover de la presencia de Dios en la casa. Nos cuesta creer a Dios, hermano. Ya vimos dos razones. Cuando no está la presencia de Dios en la casa, nos estancamos. Como familia, no crecemos. No crecemos. Porque hay carencia de obreros. Y no crea usted que solo en la simiente de Abraham, hermano. Esto está parejo. ¿Por qué cree que hay carencia de obreros? Porque hemos perdido la presencia de Dios en la casa. Porque cuando está la presencia de Dios fluyendo, lo que anhelamos es ir creciendo, 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 creciendo en el Señor. Y lo que más anhelamos es estar más en la presencia de Dios, más en la presencia de Dios, más en la presencia de Dios. Y el corazón rebosa por servir a Dios, el corazón rebosa por hacer la obra de Dios. Hay un gozo inefable, hermanos, que aunque el hombre quiera detenérselo, hermanos, usted siente una llama de fuego del Espíritu Santo que arde por hacer aquello que Dios lo está llamando a hacer. Cuando está la presencia de Dios. Los hijos se involucran, la esposa se involucra, el esposo se involucra, toda la familia se involucra. Hay un fuego en la familia que arde por servir a Dios, que arde por adorar a Dios. Cuando está la presencia de Dios. Pero cuando hay carencia de Dios en la casa, nos estancamos espiritualmente. Allá está la mamá, ¿verdad? A puro empujones al hijo, la hija, la lleva a la iglesia, hermano. A veces la cipote viene hasta renegando a la iglesia. Pero cuando, mire, esos jóvenes son tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, 2, 3 horas antes ya está listando para venir al culto. Y empieza a decirle, ¿verdad? Papá, mamá, apúrense porque hay que estar en el culto. Cuando está la presencia de Dios en la casa. ¿Sabe qué sucede también, mis amados? Hay ausencia de amor y existencia de afanes en la vida. Cuando en la casa no está la presencia de Dios, primero hay estancamiento. Segundo, falta de fe. Tercero, ausencia de amor. Y lo que predomina es la existencia de afanes de esta vida. Ya la familia dice, no, ya no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Ahí cuando tenga lugar voy a ir a la iglesia. Nos empezamos a alejar. Hay una carencia y una ausencia de amor hacia Dios. Porque Dios es el primero que se debe de estar, hermano. Entonces cuando en la casa Dios no está reinando, entonces abunda todo lo contrario a Dios. La familia se empieza a afanar. Y empiezan a fluir los engaños, las mentiras, las rebeldías, los pleitos, la escasez, las pruebas. Y empieza la turbulencia espiritual en el hogar. Y lo que queda después de aquellas familias que antes servían en la iglesia, de repente la noticia, el hermano con la hermana fulana se separaron. Como el diablo eso es lo que quiere. El diablo lo que quiere es dividir a la familia. Mire hasta dónde lleva la carencia de la presencia de Dios, hermano. Ya vimos estos 3 principios. Número 1, ¿qué aprendemos de esto, iglesia? Número 1, ya se les olvidó. Que la presencia de Dios inicia en nuestra casa. Segundo, ¿qué hemos aprendido en esta hora? Que nuestra casa debe de convertirse en un altar de Dios. Ahí están los 2 viejitos, los 2 ancianos
de rodillas, clamando. O si no pueden arrodillarse, pero sentaditos, allí orando, clamando a Dios, clamando por los hijos, clamando por los nietos. Apartan ese tiempo de adoración e intimidad con Dios. Convierten su hogar en un altar de Dios, no un altar de pleitos, de lucha, no un altar de discusiones, sino un altar de Dios, hermano. Porque si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver la bendición de Dios fluyendo en nuestro hogar, tenemos que la presencia de Dios tiene que fluir en nuestra casa, y solo se logrará haciendo de nuestra casa un altar para Dios. No hay otra fórmula, no hay otro método, iglesia. Yo lo engañaría a usted si existiría otro método. Es a través de la comunión con el Señor. Porque cordón de varios dobleces no se rompe tan fácil. Solo uno brillando en la casa le va a costar mucho. Mucho le va a costar. Solo el esposo allí consagradito y la esposa allá, ¿verdad? Sin deseo de orar, sin deseo de estar en comunión con el Señor. O viceversa, por allá el esposo, por allá viendo su película favorita, viendo su programa favorito, y la esposa allí buscando la presencia de Dios. Así no se va a lograr, así va a costar. Es los dos. Y los dos, hermanos, formarán el equipo correcto, fuerte, firme. Y por último, número 3 que hemos aprendido en esta hora. El peligro que no esté la presencia de Dios en el hogar. Número 1, nos estancamos. Nos estancamos. No sentimos la presencia de Dios. Sentimos que estamos patinando en el mismo lugar. Número 2, se va la fe, hermano. Y viene la razón. Viene el pesimismo. Y dice, no, hombre, esos hermanos ya aburren, dice. Solo culto, miran los hermanos, dice. Allí los están a uno, que venga la oración, que venga la oración. O sea, hay una carencia de fe, hermano, en lo que se hace en la obra de Dios. Sí, hermano. Y por último, hay ausencia de amor hacia Dios. Y empiezan los afanes a fluir, ¿verdad? Éxodo capítulo 25, finalizo con esto, hermanos. Éxodo 25, 22 y Salmo 1, 3. Con eso finalizamos. Éxodo 25, 22. Dice la palabra: y de allí me declararé a ti, le dijo Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que Dios le estaba prometiendo a Moisés? Que desde la presencia viva, o sea, es decir, del arca del pacto, del arca de la alianza, donde está el propiciatorio, allí le dijo el Señor, yo hablaré a ti. Yo hablaré a ti. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, allí yo te voy a hablar. ¿Cómo queremos que Dios nos hable si no buscamos la presencia de Dios? ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios si no buscamos la presencia de Dios? Si no convertimos nuestro hogar en un altar para Dios. De manera, hermano, que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, era la misma presencia viva de Dios. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La presencia de Dios lo cambia todo, iglesia.
Probablemente yo me imagino a David cuando vio, hermano, la casa de Obed-edom que estaba bendecida. Yo me imagino que David dijo en ese momento: yo me estoy perdiendo la bendición de Dios también. Traigan el arca del pacto también al templo, porque yo quiero ser bendecido también. Y mandó traer el arca del pacto y se la llevó, hermano. Así que la presencia de Dios también esté en nuestros hogares. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias en esta hora. Señor, gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por ministrarnos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, te pedimos, mi Padre eterno, que tu presencia sea real en nuestras vidas. Señor, queremos convertir de nuestros hogares, de nuestras casas, queremos convertirlos en un altar para ti, Señor. En un altar de adoración, en un altar de comunión, en un altar de clamor, en un altar de intercesión. Señor, que nuestros hogares, Señor, se conviertan en ese altar para ti, mi Dios. Donde tu presencia, donde tu gloria se mueva, mi Dios. Donde tu presencia se mueva con poder y autoridad. Aleluya. Mi Dios, clamo por los hogares de mis hermanos. Clamo por cada hogar representado en esta tarde, Señor. Clamo por cada hogar, Señor. Tú conoces las dificultades, tú conoces los problemas, tú conoces las necesidades, mi Dios. Pero estoy completamente convencido y seguro que cuando tu presencia llega a nuestro hogar, lo cambia todo, mi Dios amado. Oh, Dios mío, oh, esa bendición llega a nuestro hogar, esa provisión llega a nuestro hogar, el gozo llega a la casa, el gozo llega a nuestro hogar, la libertad llega a nuestro hogar. Aleluya. Oh, poderoso Dios, gracias. Gracias, mi Dios amado, que tu presencia pueda tocar los hogares, que tu presencia pueda tocar esos hogares, mi Dios. Aleluya, aleluya. Padre, clamo, Señor, por aquellos hogares que están en conflicto. Quizás, Señor amado, hay hogares a punto de separarse, Señor. Dios mío, todo, Dios mío eterno, esas familias que van a escuchar, Señor, a través de esta transmisión, Señor, Dios mío, por Facebook, Señor, por esta red social, Padre, si están allí, Señor, esa familia, Dios mío, angustiada, desesperada, buscando una respuesta, Padre, envía esa respuesta a ese hogar, Señor, envía esa respuesta a esa familia, Padre. Oh, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, tu presencia lo cambia todo, Señor, tu presencia lo cambia todo. Aleluya. Dios mío, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien puede dar la ofrenda de palmas al Señor, hermano?